que comenzáramos orando y le pidamos al Señor pues que sea enseñándonos más sobre su palabra. Entonces, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice que siendo aún nosotros pecadores, tú fuiste a la cruz y moriste por nuestros pecados. Quisiéramos en este momento, Señor, que nuestros pensamientos giraran en torno a ti, que la concentración de nuestras mentes, Señor, y de nuestros corazones estén solamente en ti. Que tu presencia gloriosa inunde nuestros corazones en este momento y que podamos recibir, Señor, un mensaje dirigido por tu Espíritu Santo, donde tú seas el que nos esté hablando. Señor, solo tú puedes transformar nuestras vidas. Nosotros reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Que si un buen fruto, Señor, queremos llevar en nuestras fuerzas, no podremos, sino que es necesario de tu intervención, Señor, de nuestra dependencia de ti. Entonces ahorita queremos suplicarte que bendigas este tiempo, que nos alimentes, que nos renueves, que llenes nuestro corazón de alivio al entender tu gracia, al entender toda tu misericordia, pero también todo tu perdón para con nosotros. Bendice por favor este tiempo, Señor. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Pues al mensaje quise ponerle como título "A pesar de ti" o "A pesar de mí". A pesar de que Moisés cometió un asesinato y que un momento de su vida se airó y tuvo orgullo muy probablemente, Dios le usó para cumplir su plan con su pueblo. A pesar de las diversas mentiras de Abraham, no sé si recuerdan que Abraham por ahí dijo un par de mentiras que le iban a costar la vida, Dios lo llamó su amigo, a pesar de sus mentiras. A pesar de mirar a una mujer con codicia y de asesinar al marido de esa mujer que miró con codicia, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de su carácter engañador y de lo tramposo que era Jacob, no sé si recuerdan a Jacob, Dios lo puso como uno de los principales patriarcas de su pueblo de Israel. Entonces, por eso quise ponerle al mensaje "a pesar de ti", a pesar de mí. Y es que esos días, yo les soy muy sincero, he estado pensando mucho en mi vida y he estado observando mucho la inconstancia mía. Inconstancia, tantas fallas seguidas, que me levanto de una y vuelvo a pecar al momento, tanto amor hacia otras cosas. Muchas veces durante ese tiempo he estado prefiriendo otras cosas antes que a Jesús. Tanto desperdicio de tiempo. Ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo que he desperdiciado en cosas súper vacías. Infidelidad en otras ocasiones, que yo llamaría inclusive idolatría. He tenido un montón de buenas intenciones durante este tiempo que se han visto interrumpidas por un video de YouTube de 30 minutos, una hora,
pero buenas intenciones. Y es como, ay, quiero, pero luego me entretengo y, y después de pasar mucho tiempo entretenido en, en algo, en X o Y cosa, me ha pasado mucho que termino como con una sensación de nerviosismo, incapacidad de conectar con Dios, como un vacío adentro. Eh, y no sé si ustedes se identifican con esto, no sé si yo sea el único que esté viviendo ese tipo de cosas, pero yo me he dado cuenta que, que la falta de intimidad con Dios no es por falta de tiempo, porque normalmente nosotros le echaríamos la culpa, en esta época normalmente uno le echaría la culpa al trabajo, uno diría, no, mi falta de comunión con Dios es que me mantengo muy ocupado. La cosa es que ahora mantenemos desocupados, bueno, no todos porque algunos estamos trabajando, pero realmente la falta de comunión con Jesús va un poquito más allá. Entonces, durante todo ese tiempo he estado pensando, me ha sido difícil preparar el mensaje de una otra forma porque he sido súper inconstante en las cosas del Señor. Y durante todo ese tiempo ha brotado en mi cabeza un personaje de la Biblia muy específico que se llama Pedro. Un hombre común. Si ustedes miran la vida de Pedro, era un hombre común y corriente, tenía su casa, tenía su esposa, por ende tenía su suegra. Y entonces yo quisiera que durante ese tiempo recorriéramos un poco la vida de Pedro. Yo me veo reflejado en él. Muy probablemente muchos de nosotros también nos vamos a ver reflejados en Pedro. Y entonces por eso quiero que vayamos en la escritura a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y ahí se nos narra el momento en que Jesús llama a Pedro. Lucas capítulo 5, ¿cierto? Lucas 5 desde el versículo 1. Es interesante que ahí sea lo de la pesca milagrosa, ¿sí? Algunas Biblias lo titulan así. Y si vamos al versículo 4, bueno, el Señor Jesús, les explico un poquito ahí, el Señor Jesús está enseñando, pero para enseñar le pide a Pedro su barca prestada y dice, venga, préstame, yo enseño desde su barca. Cuando el Señor Jesús termina de hablar, aparece el versículo 4 y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces respondiendo Simón, le dijo, maestro, tengan presente esa primera palabra porque Jesús acababa de enseñar. Entonces es un título muy consecuente a lo que había visto de Jesús y había experimentado de Jesús, maestro. Le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ya entonces ellos hacen seña a los de la otra barca, los llaman y dicen, vengan, ayúdenos a sacar esto, ¿no? Porque estaban hundiendo. El versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. El primer momento Pedro le dice a Jesús, le dice, maestro, pero ahora ve en él algo tan increíble que le dice, Señor. Entonces se adquiere una nueva posición, una nueva visión de Pedro hacia lo que es Jesús, pero también se adquiere una nueva visión hacia lo que es Él. Miren lo que continúa diciendo el versículo. Porque soy hombre pecador. Entonces dice, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ojo a lo que sigue diciendo. Entonces dice, pero Jesús dijo a Simón, específicamente le dice a Simón, no temas,
desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces Jesús comienza todo en Pedro haciéndole un llamado. Le hace un llamado, mire, le dice, venga y yo lo voy a hacer pescador de hombres. Y es que esta es la forma en que se inicia la vida de todo cristiano. La vida de todo cristiano inicia con un llamado. Y eso es bien interesante porque eso quiere decir que no existe tal cosa como un cristiano que no tiene un llamado. No existe tal cosa como un cristiano que vive para su propio llamado. Y es ahí donde se genera el conflicto tan grande que vivimos día a día. Y es que Dios nos llama en una dirección, nos dice, vea, usted es pescador de hombres. Usted siempre ha estado ahí pescando para conseguir su propio sustento. Pero ahora yo te estoy llamando para que me sigas y hagas lo que yo he planeado para ti. Y ahí empieza el primer conflicto cuando conocemos a Jesús. Dios nos llama en una dirección, pero yo siempre estaba enseñado a ir en otra dirección. Es interesante que todo cristiano tiene un propósito y un llamado. Hay un versículo en Romanos que dice que a los que predestinó, a esos también llamó, ¿no? Interesante que después de este llamado, entonces, Pedro se vuelve un testigo ocular de quién era Jesús. Pedro empieza a observar cada detalle de Jesús. Empieza a ver sus señales, sus milagros, inclusive en su casa. Si ustedes me acompañan a Mateo, que ya mayormente nos vamos a estar moviendo ahí en Mateo, capítulo 8. En Mateo capítulo 8 pasa algo muy interesante. El versículo 14. Miren lo que dice. Mateo 8:14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro. Paremos ahí un momentico. No sé si a ustedes les genera cierta emoción o impacto que Jesús llegara a tu casa, así en un cuerpo. Es muy interesante que Jesús físicamente va a la casa de Pedro, literalmente el lugar donde estamos todos nosotros ahora, nuestros hogares, ¿no? Y Jesús se mete al hogar, a lo íntimo, a lo cotidiano de Pedro, por decirlo así, donde él dormía, donde él estaba con su esposa, al nido, diría mi papá. Se mete al lugar más íntimo. Y miren lo que hace allí en el lugar más íntimo. El versículo 14 dice, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y miren lo que pasa en el versículo 16, en la casa de Pedro. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Entonces imagínense estando ahí en su casa, estando con Jesús, Jesús hace un milagro de sanar a su suegra, pero después de esto empiezan a traer gente endemoniada. Un endemoniado, la Biblia muchas veces los demuestra como gritando, hablando fuerte, cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces empieza a llegar toda esa gente a su hogar, pero Jesús empieza con su voz, dice ahí, a reprender todos estos demonios, ¿no? A sacarlos. Y empieza a sanar gente. Imagínate tu sala en este momento de tu casa y Jesús ahí sentado, sacando demonios, expulsando
malos, sanando al cojo, levantando a este, y le traen, y gente entra, y Pedro está viendo eso con sus propios ojos. Está siendo testigo ocular de que ese hombre Jesús tiene un poder increíble, que está en su casa. Entonces la vida de Pedro se empieza a ver grandemente afectada por Jesús desde un llamado. Y va pasando lo mismo con nosotros. Una vez nosotros prestamos atención al llamado que nos ha hecho Dios, ya nos va a ser imposible volver a vivir una vida centrada en nosotros. Va a aparecer lo que conocemos como una lucha espiritual entre la carne y entre nuestro espíritu. Y eso empieza a pasar en la vida de Pedro. Pedro empieza a contemplar grandes cosas de Dios. Inclusive, si ustedes piensan un poco, Pedro estuvo dentro del grupo más selecto del Señor Jesús. Yo le puse aquí una intimidad especial, porque no sé si ustedes recuerdan, hay una historia donde el Señor Jesús sana a Jairo, a la hija de Jairo, que se había muerto en realidad. Y en ese momento, cuando el Señor va a hacer el milagro, saca a todo el mundo de la habitación, pero deja a 3 personas, a 3 discípulos, inclusive el padre y a la madre de la niña que había muerto, ¿no? Pero queda ahí ellos 3, y entre esos 3 discípulos está Pedro. Dios le permitió ver algo que los otros discípulos no pudieron ver. Lucas 9:28, no lo busquen, pasa la transfiguración. Ahí vienen que otros 3 discípulos estaban ahí: Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Jesús una vez más le permite contemplar cosas increíbles. Lucas 14:33 es el momento donde Jesús ora en Getsemaní, pero llega un momento donde Jesús tiene a los discípulos, pero luego agarra 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, los llama aparte y les pide que oren con él, que ahorita vamos a ver quizás ese pasaje. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué estás contando todo esto? Eso es de la vida de Pedro, ¿no? Bueno, pues uno podría esperar una respuesta consecuente a lo que Dios había hecho con Pedro, o a lo que Dios le había mostrado a Pedro. Diría, hombre, una persona que tuvo a Jesús en su casa haciendo grandes milagros, inclusive sanando a un familiar suyo, y haciendo grandes cosas con él, uno se podría esperar un hombre que tuviera un estándar de vida perfecto, ¿no? Pero no, no fue así. Si ustedes miran, y quiero invitarlos a mirar de cerca un poco algunos fracasos que tuvo Pedro, y entre esos uno de ellos está en Mateo capítulo 14. Adelántense ahí un poco, en Mateo capítulo 14. Y el versículo 28. Mateo 14, 28. Miren lo que dice. Está Jesús, están los discípulos en el mar, en una tormenta, y entonces de un momento a otro ven a Jesús caminando sobre el agua, y Pedro hace lo siguiente, versículo 28 de Mateo capítulo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces miren lo que empieza a pasar en la vida de Pedro. Dice, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues yo me veo mucho en este cuadro, en realidad.
Yo me veo caminando sobre el mar, viviendo un milagro día a día, Dios sosteniendo, Dios proveyendo, Dios cuidando, mostrando su poderío. Pero de repente aparecen ciertas circunstancias que me hacen dudar, y me llenan de ansiedad. Ahora lo que yo le diría al Señor es, pero Señor, ¿por qué llamas a alguien que va a dudar de ti? ¿Por qué llamas a un hombre de poca fe? Y aquí es donde yo quiero que empecemos a analizar esto, y es que Pedro no estaba cumpliendo el estándar que por lo menos yo, Anderson, demandaría de alguien que va a representar mi nombre. Yo escogería a alguien que tuviera mucha fe, no un débil en la fe, no uno que viviendo un milagro iría más allá y dudaría aún viviendo un milagro. Si ustedes avanzan conmigo ahí al capítulo 26, Mateo capítulo 26. Y miran el versículo 30. El Señor Jesús, el versículo 37, perdón, de Mateo capítulo 26, 37. El Señor Jesús está muy angustiado y entonces toma, versículo 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y miren la invitación que les hace el Señor. Y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Vino luego a sus discípulos y ¿cómo los halló? Durmiendo. Y dijo, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Yo no escogería amigos así, que cuando más necesito que oren, se queden dormidos. Yo no escogería personas que no tengan disciplina para orar, por lo menos 1 hora. Es más, eso me acuerda mucho a mí. Yo no hubiera escogido a Anderson para dar un mensaje un domingo cuando él no es capaz ni siquiera de aguantar 10 o 15 minutos orando seguido. Yo no lo tendría en cuenta. Y es lo que Jesús viene y le dice aquí a Pedro, le dice, ¿en serio ustedes no han podido? Porque es interesante que toma a los tres, pero le cae a uno solo. Y le dice a Pedro, ¿cómo así, Pedro? ¿Usted no ha podido velar conmigo por lo menos 1 hora? Capítulo 26, versículo 69. Si antes les leo un poco del 30, el versículo, capítulo 26, versículo 30, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Quiénes cantaron el himno? Bueno, muy probablemente Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, después de haber cantado el himno, todos vosotros os escandalizaréis o me van a abandonar, en otras palabras, esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Miren lo que dice el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Parece la típica promesa que hacemos muchos cuando, después de cantar un himno, o muchas veces en los himnos, de serle fiel a ti y de vivir para Él.
Dice, Señor, eh, yo nunca me voy a avergonzar de usted. Y ojo a esto, versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Señor, pero ¿por qué escoger a alguien que te va a negar 3 veces? Porque mejor no escoges a uno que no te va a negar. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y ya entonces todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora sí, el versículo 69, al Señor Jesús lo arrestan, y entonces Pedro va siguiendo la escena de lejos. En el versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y entonces en ese momento se le acerca una criada, fuera en el patio, ¿no? Se le acerca esta criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Todos sabían que Jesús era de la región de Galilea. Versículo 70 dice, mas él, ¿qué hizo? Negó delante de todos. Es decir, toda la gente que estaba ahí, él les dejó muy claro que él no conocía o no sabía nada de ese hombre llamado Jesús. Versículo 71 dice, saliendo él a la puerta, como que se incomodó un poco y entonces mejor se fue para la zona de la puerta. Le vio otra y dijo a los que estaban allí. Es particular que no le dijo solo a él, sino que empieza a regarle el chisme y le dice, mira, este también estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72. Pero él negó otra vez, pero esta vez con juramento. No conozco al hombre. Es decir, yo les juro que yo a ese hombre lo desconozco. Yo a ese hombre lo desconozco por completo. Se los juro, yo nunca lo he visto. En serio, mis queridos, que yo, Anderson, no escogería a alguien así, que me haga ese feo. Pues hablo de mí, ¿no? Por lo menos alguien que me va a representar en la tierra. Versículo 73, ya van 2 veces. Dice un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74, sube el nivel, entonces él comenzó a maldecir y otra vez a jurar. No conozco al hombre. Como, ya, dejen de meterme con ese hombre que yo a él no lo conozco. Es decir, nada que ver conmigo. El hombre que había estado en su casa, en su sala, sanando cantidad de enfermos, sanando a su suegra, el hombre que lo hizo caminar sobre el mar, el hombre que le alimentó por 3 años. Y entonces aparece Pedro y dice, es que yo no lo conozco, maldita sea, él es desconocido para mí. Eso me acuerda mucho a mí cuando peco. Es como si yo desconociera totalmente a Jesús después de todo lo que ha hecho conmigo o por mí. Y el versículo 74 continúa y dice, y enseguida cantó el gallo. Hay otro pasaje de los evangelios, no quiero que vayan allá, se los voy a leer en Lucas 22, 61, porque nos narra un detalle de la historia que no narra Mateo. Dice que entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Es muy interesante porque él está ahí, él está maldiciendo, él está diciendo, es que yo no lo conozco, muy probablemente lo tiene en su escena visual, junto con las otras personas, y le dice a ese grupo que está ahí, le dice, es que yo no lo conozco, les juro, no lo he visto, no sé quién es. Y la tercera vez, en ese momento, Jesús voltea, nos dice el Evangelio de Lucas, y lo mira.
E inmediatamente se encuentran sus miradas. Y Pedro se acuerda de que Jesús le había dicho que lo iba a negar. Ahora, yo no sé si ustedes se han visto una película que se llama Regreso del Futuro. Es una película muy viejita, no sé, los más jóvenes si la habrán visto. Por ahí algunos dicen que sí. Pero Regreso al Futuro y hay un peludito así canosito como un papá que es el dueño de la máquina del tiempo, ¿no? Del carro con el que viajan, y hay otro jovencito. Y ellos cuando llegan al futuro, ellos a veces tienen que ir a hacer misiones para impedir cosas que hubieran podido pasar. Es como más o menos la trama de eso. Y yo no sé si de pronto llegara Martin, creo que es que se llamaba, no sé cómo se llama el viejito, y viniera del futuro y te dice, Anderson, esa persona con la que te vas a casar, esa persona va a hacerte infiel. Esa persona al fin de cuentas ni te va a creer. Tú le vas a decir algo y va a dudar de lo que tú dices. Esa persona, inclusive, cuando más la necesites, no va a estar. No te va a apoyar en oración, no va a ser capaz de hablar contigo 10 a 15 minutos. Esa persona no, esa persona te va a negar. Se va a decir que vos sos absolutamente nada para ella. Y no lo va a hacer una vez, esa persona lo va a hacer 3 veces. Yo me ponía a pensar en eso y diría, no, mejor no la escojo. Mejor me busco otra persona. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Y es que Dios te escogió a ti que eres hijo de Dios, no basado en tus aciertos. Dios no dijo, mira, este va a ser muy fiel, entonces a este lo voy a escoger. Dios escogió personas imperfectas como usted y como yo para cumplir su plan perfecto. Y es un juego de palabras bien particular. Dios coge lo imperfecto, a usted y a mí, para cumplir su plan perfecto. ¿Cómo lo hace? No sé. Lo único que sé es que con Pedro convirtió miles de personas con el que le negó. Lo único que sé es que con Pedro el evangelio se expandió de una manera increíble. El imperfecto. Lo único que sé es que Pedro juega un papel fundamental en las bases del apostolado, de la iglesia. El imperfecto, el que le negó 3 veces, el que juró y dijo, es que yo no conozco a ese hombre. Con Pedro, Dios usó a Pedro para hablarnos por medio de las cartas de primera, segunda carta de Pedro. Yo no lo escogería para usarlo para plasmar mi voz en un papel. Inclusive, hermanos, yo no me escogería a mí mismo para enseñarles hoy este mensaje, porque fallaría en cumplir el estándar de cristiano. Y eso se los digo porque todo eso se resume en una sola palabra y es llamada gracia. La mayor lucha de nosotros y el mayor conflicto de nosotros es que queremos hacer obras para agradarle a Dios.
y para cumplir el estándar que nosotros mismos creemos que Dios ha puesto de un hijo de Dios. Pero no es así. Dios nos escogió a pesar de nosotros. Si usted mira a lo largo de toda la escritura, si uno mira, por ejemplo, Jeremías, en Jeremías el Señor dice, antes que te formase, le dice Dios a Jeremías, dice, mire, antes de que yo se lo formara en el vientre de su mamá, yo te conocí. Yo te conocí antes de formarte. Pero yo conocí antes de llamarte que tú me ibas a negar 3 veces. Yo sabía que usted iba a dudar de mí. Yo sabía que por ahí inclusive usted iba a causar una división entre los hermanos con Pablo, porque no se iba a poner de acuerdo con él. Yo sabía todo eso, yo te conocí, inclusive desde antes de usted nacer yo sabía. Pero interesante, dice, antes te conocí y antes que nacieses, ojo, antes de nacer, te santifiqué, es decir, te aparté para un propósito específico y te di por profeta a las naciones. El mayor conflicto de nosotros es creer que Dios nos mira con agrado por los méritos de Cristo Jesús. Ese es el mayor conflicto de nosotros, porque nosotros queremos tener nuestra parte en lo que es la justificación, por ejemplo, en lo que es presentarnos justos delante de Dios. Nosotros como cristianos a veces queremos decir, Señor, es que mire, es que sí soy bueno. Cuando la única forma de usted presentarse justo delante de Dios es a través de Cristo. Si usted no es hijo de Dios, déjeme decirle que usted depende de sus obras para agradarle a Dios. Así que usted está muy mal, porque sus obras son tan pecaminosas, tan malas, porque la amargura que hay en tu corazón, el rencor que hay en tu corazón, te hacen ser tan malo delante de Dios. Lo que miras con tus ojos y lo codicias. Si no eres hijo de Dios, te presentas delante de Él con tus obras para justificarte. Y déjeme decirle que no le van a alcanzar sus buenas obras para justificarse delante de Dios. Usted está muerto en delitos y pecados. Usted merece la muerte. La única forma de usted presentarse justo ante Dios es por medio de Cristo. Cristo Jesús murió por los malos, por los impíos. Él murió por los débiles. Hay un pasaje en Romanos, que no me acuerdo cuál es. Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús murió por los cristianos que somos débiles. Jesús murió por el que está allá afuera y le extiende su mano para que sea salvo. Jesús hoy extiende su mano para ti, para que te presentes justo delante de Él, no por tu buen comportamiento, sino por la obra que Él hizo. La vida cristiana se vive y se disfruta no por méritos propios, porque si no, nunca vas a disfrutar de la vida cristiana. La vida cristiana se disfruta por los méritos de Cristo en la cruz. Entonces quiero redondear un poco para
para ir terminando la idea. Y es que tenemos a un Pedro infiel que después de experimentar a Jesús de tal manera, le niega, pero Dios, a pesar de que lo niega, lo había escogido desde antes de la fundación del mundo para un propósito específico. Tenemos que Dios usó a Pedro a pesar de lo que era Pedro. Y quisiera cerrar con Romanos capítulo 8, si ustedes me acompañan allá. Y déjeme decirle que Dios le puede usar a usted grandemente, no por sus méritos. El momento en que usted confíe en lo buen cristiano que usted puede llegar a ser, en lo comprometido que usted puede llegar a ser, le va a pasar lo mismo de Pedro, que el Señor le dice, no, usted me va a negar, y me va a negar 3 veces. En el momento que usted crea que usted puede cumplir el estándar de lo que es un siervo de Dios, es donde menos le va a ir bien. Porque servimos por gracia, no por merecimiento. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y ahí en adelante. Y si sabemos que a los que aman a Dios, y esto nos va a ayudar a aclarar un poco muchas cosas que pueden salir de nuestra mente, y es que estos a los que aman a Dios, a alguien que usted prefiere, a alguien que usted ama, usted no desea hacer algo en contra de él. Usted no desea abusar de lo que él le ha extendido. Usted lo ama. Usted, si le falla a esa persona, lo está haciendo en contra de su nueva naturaleza, que es la nueva santa naturaleza. Entonces, si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Recuerde, usted ha sido llamado y usted tiene un propósito específico en su vida. La dirección de su vida ya no es la que usted tenía antes. Ahora usted, que es hijo de Dios, usted tiene un llamado específico. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ojo a esto, a usted y a mí, que antes nos conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Él los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Entonces aparece el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el único que puede ponerte un estándar diario, que es Dios, está a tu favor y está diciendo es que tú ya cumpliste el estándar por lo que Cristo Jesús hizo. Tú ya eres justo, santo delante de mí por lo que Cristo Jesús hizo. Entonces, ¿quién se puede levantar y estar en contra tuya? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. Es que imagínense en esto, no, es como si nos hubiera dado un lugar de privilegio absoluto. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. Miren a esta palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién podía llegar y acusar a Pedro por negarle 3 veces? Bueno, Dios, pero Dios es el que justifica. Dios podía acusarlo. ¿Quién puede acusar? Y miren la frase que sigue. Dios es el que justifica. En otras palabras, a usted y a mí que somos hijos de Dios, nada nos puede acusar porque Dios nos ha justificado, no sus comportamientos. La vida cristiana la recibimos por gracia, pero la vivimos también por gracia. Servimos a Dios por gracia. Entonces, ¿cuál sería el impedimento para que nosotros sirvamos a Dios? Para que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, pues el impedimento, quizás se lo esté poniendo usted en su incredulidad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede condenarte a ti por tus malos comportamientos? ¿Quién puede enviarte al infierno? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es el único que te puede condenar, que es Jesús, por tus comportamientos diarios, intercede por ti, a tu favor, está a tu favor. Todos los días está a tu favor. Todos los días está intercediendo, presentándote delante del Padre como uno justo. Versículo 35, ¿quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en quién? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos concluir que Dios te va a usar a ti y va a hacer grandes cosas con tu vida a pesar de ti. Podríamos concluir también que entender que Dios nos usa a pesar de nosotros es un trampolín a un servicio fiel y disciplinado hacia Él. Entender que Dios escogió personas imperfectas para cumplir su perfecto plan nos anima, porque yo estoy dentro de esos imperfectos. Inclusive yo les estoy enseñando hoy y comencé casi que haciéndoles una confesión de lo que es Anderson, de su inconstancia, de cómo de un momento a otro pierde su tiempo en lo que no aprovecha. Y ese mensaje no me motiva a mí entonces a seguir perdiendo más el tiempo y a ser más inconstante. Ese mensaje me motiva a lo anterior, a lo contrario, perdón. A correr en pos de
de la perfección, de la santidad, del mandato de sed santos porque yo soy santo. Me impacta mucho la vida de Pedro. Decir que desconoce al hombre que estuvo en su sala sanando cientos de personas, sacando demonios. Me identifico con él porque en mi cuarto muchas veces lo he negado y lo he desconocido completamente. Como, uy, ¿quién es? ¿Cuál Jesús? No lo conozco. Y él por su gracia me ha usado. Y por su gracia él también lo va a usar a usted. Porque vivimos la vida cristiana no por mérito propio, descansan los méritos de Jesús. Porque servimos a Cristo por los méritos de Él mismo. Porque cumplimos la obra que Él nos ha dado en su fuerza, en su capacidad, porque nosotros somos débiles. No se trata de nosotros. Y al fin de esto nadie va a poder jactarse y decir, es que yo me levantaba muy juicioso a las 6 de la mañana, hacía mi devocional y el mérito nunca va a recaer sobre ti, porque Dios te usa a pesar de lo que es. Entonces, hermanos, les invito a que se regocijen en que Dios usó hombres de poca fe, como fue el caso de Pedro, que Dios mismo, Jesús mismo se lo dice, hombre de poca fe. Y entonces nos impulsemos a servir más a Él, a amarlo más, porque escogió a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado. Y hoy la invitación está abierta para todas las personas que están escuchando, el que no es hijo de Dios. La invitación está para que usted se pueda presentar delante de Dios como justo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ciertamente, Él murió en una cruz por los pecados nuestros, para quitarnos el peso de la carga de los pecados. Y decirnos, no, es que ya usted no tiene un impedimento para disfrutar de mí. Disfrúteme, viva la vida cristiana. No se preocupe por las veces que lo va a negar, porque el Señor Jesús mismo le está anticipando. Usted me va a negar. Una vez vuelto, vaya y afirme a los demás hermanos, le dice a Pedro, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos, le dice Jesús a Pedro. Dice, pero ya una vez usted vuelva de todo esto, afírmese más y continúe. Entonces la misma invitación a nosotros. Ese tiempo es un tiempo muy diferente al que estamos enseñados a vivir. Es un tiempo donde estamos pasando mucho tiempo libre, por decirlo así, donde el entretenimiento abunda en gran manera. Uno se mete me ha pasado, entro a ver un mensaje en YouTube, a edificarme espiritualmente, un mensaje bien bacano, que me edifique, y termino viendo videos de choques de carros o cualquier pendejada así. Y es como que, ay, ¿qué es esto tan horrible? Si entré aquí fue a edificarme. Y estamos en un tiempo donde el entretenimiento trata de captar nuestra atención, de robarnos nuestra vitalidad, nuestra espiritualidad. Luchen contra ello, luchemos contra ello en el poder del Espíritu. Y los animo a eso, hermanos. Disfruten la gracia, disfruten al Señor, porque Él los escogió a pesar de ustedes y los va a usar a pesar de ustedes. Entonces esto es un motivo más de gozo que de cargarlos con lo que deben y no deben de hacer. Entonces, ¿qué les parece si oramos y damos por terminado este tiempo? Señor Dios, tú has sido grande en misericordia, porque yo siendo tú, Señor, no escogería
a Anderson para hablarle hoy a los hermanos. Mas, sin embargo, así lo hiciste, a pesar de mí. Señor, yo no escogería una iglesia que no es capaz de velar una hora contigo, que no es capaz de orar una hora. Yo buscaría gente muy capacitada, Señor, en concentración o en algo para que oraran más. Señor, pero escogiste a nosotros que a su tiempo éramos débiles e impíos. Y ninguno merecemos, Señor, tal trato de ti. Por eso, Señor, te decimos que te amamos. Y pienso en las palabras que le decías a Pedro después de todo. Me amas, vaya y apaciente mis corderos. Y pienso en eso mismo en nosotros, Señor. Te hemos negado muchas veces estas semanas y muy probablemente nos estás diciendo, si no se quede ahí estancado. Usted me ama, vaya y sirva a mi nombre. No importa ya, yo cubrí la deuda. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir no bajo la sombra de la culpabilidad, sino bajo las alas de tu gracia y servir por amor, Señor, por deseo, por pasión a ti. Entonces, Señor, gracias por ese tiempo, gracias por este grupo de personas que estamos hoy acá. ¿Cuál de todos nosotros más pecador, más inmerecida gracia, Señor? ¿Cuál de nosotros podríamos levantarnos y decir, no, pero es que yo sí soy un poco bueno, cuando en realidad no, Señor? Por eso te pedimos hoy que nos uses por gracia. La realidad de nuestras vidas es esa todos los días, Señor. Luchamos contra nuestros deseos, luchamos contra nuestra carne, pero queremos levantarnos en gracia, Señor. Te amamos, Dios, y te glorificamos y encomendamos esta semana en tus manos, que disfrutemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra verles y saludarles.